No sé si se puede ver la presentación. Se puede ver. Bien, entonces estamos ya comenzando un nuevo tema que es de esto de distribuciones. Distribuciones de probabilidades en realidad sería el tema, pero en este tema tenemos varias distribuciones, pero solamente vamos a ver nosotros las que más se aplican al campo de las ciencias agrícolas, ¿no? Entonces, una de las que se utiliza mucho es la distribución binomial y también la distribución binomial negativa, que posiblemente tenga más aplicación en agronomía. Entonces, ¿qué significa esto de la distribución de probabilidades? Es asignar probabilidades de ocurrencia a determinados eventos o sucesos de un experimento aleatorio, ¿no? Entonces, básicamente ese es el significado. Y también habíamos indicado en clases de que tenemos dos tipos de experimentos, uno que son determinísticos y otros que son aleatorios. Nosotros estamos concentrados en este tema, en lo que son los experimentos aleatorios, ¿no? Entonces, esta distribución es una distribución que se aplica a variables aleatorias discretas, que son, como hemos indicado, aquellas que se cuentan, ¿no? Entonces vamos a ver ahí número de semillas, número de plantas, ¿no? Número de hojas, etcétera, y que además están representados siempre por números enteros. Eh, y por lo tanto, en ese contexto vamos a ver cuáles son las características de este tipo de experimentos. Este es un experimento aleatorio, pero específicamente el que vamos a ver hoy día dentro del contexto de lo que es la distribución binomial, ese es un experimento binomial. Entonces, tiene ciertas características estos experimentos, como por ejemplo nosotros podemos ver acá, ¿no? Dice consta de un número fijo de pruebas idénticas, ¿no? Entonces, el experimento, nosotros vamos a repetir un número de n veces, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos 50 semillas que estamos queriendo germinar, entonces el número de veces que vamos a repetir el experimento justamente van a ser los 50, ¿no? Entonces, porque vamos a tener 50 veces que ver un experimento binomial donde vamos a ver si la semilla germinó o no germinó, ¿no? Después de un determinado tiempo de la siembra. Entonces, el tener esa respuesta si la semilla germinó o no germinó es un experimento y lo vamos a tener que realizar eso 50 veces si es que nosotros tenemos 50 semillas, ¿no? El otro aspecto importante de estos experimentos es que cada prueba solamente puede tener dos posibles resultados, que es éxito o fracaso. En el caso de la germinación de semillas, para nosotros un éxito es que germine, que haya germinado la semilla. En cambio, será un fracaso si la semilla no ha germinado, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta de que en este tipo de experimentos siempre vamos a tener un suceso que va a ser el éxito y otro que va a ser el fracaso, ¿no? Ahora, otro aspecto muy importante es que nosotros tenemos que saber de entrada la probabilidad de éxito, ¿no? Esa probabilidad de éxito, ¿no? La probabilidad de éxito para una sola prueba eh, no tiene que cambiar cuando nosotros repetimos varias veces el experimento. Esa probabilidad de éxito se tiene que mantener y tiene que permanecer constante. Y el cuarto aspecto importante, la cuarta característica importante de estos es que las pruebas son independientes entre sí. ¿Eso qué significa? Si nosotros estamos, por ejemplo, haciendo un experimento con el número de semillas germinadas, si la primera semilla germinó, ¿no? Y que le estamos yendo ahora a hacer la segunda prueba en la segunda semilla, no significa que como la primera ha germinado, esta segunda esté influenciada también y tenga necesariamente que germinar. Cada vez que nosotros realizamos la prueba, estas son independientes, o sea, tienen igual
las posibilidades de que haya germinado o de que no haya germinado la semilla, ¿no? Y en el caso del punto C, donde decimos la probabilidad de éxito en una sola prueba permanece constante, en el caso de las semillas, de la germinación de semillas, nosotros tenemos que saber cuál es la probabilidad de germinación que se asigna a ese lote de semillas, ¿no? O el porcentaje de germinación. Y eso normalmente, esa información nos va a dar la fuente de la cual nosotros adquirimos las semillas, ¿no? Si será una semilla certificada, etcétera, ¿no? Entonces, ellos nos van a dar el porcentaje de germinación y esa va a ser para nosotros la probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, pero también tenemos que tomar en cuenta un aspecto importante. Si bien nos dicen, por ejemplo, que la germinación tiene un porcentaje del 85%, por ejemplo, de que germine, eso no significa que nosotros coloquemos 100 semillas y que exactamente 85 van a germinar. Ese es solamente un promedio de varios experimentos, pero no significa que de 100 exactamente 85 van a germinar, sino simplemente es una probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, ese valor, eso es lo que nosotros tenemos que colocar ahí como también una característica importante. Bien, además, acá nosotros vamos a poder ver ahora, ¿no? Una distribución binomial es una función y una función en matemáticas nosotros sabemos que tiene que tener una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente normalmente es x y la variable dependiente va a ser f de x o y. En este caso específicamente en distribuciones de probabilidades, la variable dependiente va a ser la probabilidad, ¿no? De ocurrencia de un suceso o de un evento, ¿no? Y el valor de x, la variable independiente, va a ser, va a ser el número de sucesos que nosotros estamos queriendo evaluar. Por ejemplo, si queremos indicar el número de semillas que hayan germinado, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente hayan germinado 5 de 50 semillas? Entonces, 5 va a ser X. Y su probabilidad de que ocurra ese suceso va a ser la probabilidad de que X sea igual a 5. Entonces, ahí vamos a tener la variable dependiente y la variable independiente, ¿no? Pero estamos hablando de una variable discreta, eso significa que solamente va a tener valores enteros, ¿no? Si en un experimento de tipo binomial deseamos calcular la probabilidad de obtener X éxitos en N pruebas, entonces nuestra fórmula va a ser la probabilidad, la que estamos viendo ahí, de que X mayúscula, que es la variable aleatoria, tome un valor X minúscula, va a ser igual a una combinación de n elementos tomados de x en x multiplicado por la probabilidad de éxito p elevado a x y luego multiplicado por q, que es la probabilidad de fracaso, elevado a n menos x. Bien, entonces eso también es importante. Acá entonces, ¿qué tenemos? X es entonces la variable independiente, el número de éxitos, ¿no? N menos X es el número de fracasos. P es la probabilidad de éxito, ¿no? Q es la probabilidad de fracaso. Y aquí tenemos las combinaciones. NCX es las combinaciones de N elementos en grupos de X, ¿no? En grupos de X. Bien, entonces también eso ya está entonces ahí, ¿no? Entonces acá, nosotros, ahora acá, ¿cómo vamos a sacar esto de la combinación? Fíjense, la combinación de n elementos tomados de x en x. Eso podemos hacerlo en Excel, como está en acá, por ejemplo. Eso hemos calculado. Dice, ¿cuál es la combinación de 4 elementos tomados de 2 en 2? ¿No? Entonces acá vamos a tener la combinación de n en x, de n elementos tomados de x en x es igual a n factorial dividido entre x factorial multiplicado por n menos x factorial. Entonces, acá si yo estoy diciendo la combinación de 4 elementos tomados de x en x, de 2 en 2,
n va a ser 4 y x va a ser 2, ¿no? Entonces la combinación va a ser, la combinación de cuatro elementos tomados de 2 en 2 va a ser igual a 4 a 4 factorial dividido entre 2 factorial por 2 factorial. Entonces esto va a ser acá 24 dividido entre 4 va a ser 6, ¿no? O también podemos simplificar eh, los factoriales, ¿no? También se puede simplificar. Entonces acá la respuesta en acá es la combinación de cuatro elementos tomados de dos en dos, nos da un total de 6 arreglos. Lo que tenemos son los arreglos, eso es lo que vamos a calcular, ¿no? Entonces, y eso en Excel, ¿cómo lo podemos hacer también de otra manera, más simple? Es aplicando esta formulita combinat. Combinat, ¿no? Esa es la función para calcular las combinatorias en Excel. Combinat, y acá tenemos que poner la celda donde está n, que sería B2, y luego la celda donde está x, que sería B3. Y también esto, si damos un clic, nos va a dar el resultado como 6. Bien, eso es por una parte en cuanto a la combinación, pero si nosotros vemos acá la formulita de la asignación de probabilidades, esta que tenemos ahí, la probabilidad de que x, la variable aleatoria, tome un valor exactamente x minúscula, acá nosotros podemos calcular eso en Excel. Y para eso en Excel nosotros tenemos para calcular probabilidades, asignar probabilidades de distribución binomial, tenemos la función dist.binom.n, que calcula la probabilidad de un experimento en un experimento binomial, ¿no? ¿Y cuáles son los argumentos? Ustedes saben que en cualquier función en Excel tiene sus argumentos, son los componentes que tiene la función. En este caso, los argumentos de esta función es X, número de éxitos, ensayos, que representa el número de repeticiones, y la probabilidad de éxito, que también va a ser un valor, son también los valores de entrada. Y acá entonces vamos a tener también acumulado. El acumulado nos pregunta si quiere que Excel calcule el acumulado de probabilidades o que no calcule el acumulado. Entonces, si nosotros queremos calcular el acumulado, vamos a poner verdadero. Y si no queremos calcular el acumulado, vamos a poner falso, ¿no? Entonces tenemos número de éxitos, número de ensayos, probabilidad de éxito y el acumulado si es falso o verdadero, como los ingresos a la función para que pueda calcularnos entonces la probabilidad de ocurrencia. Bien, entonces acá justamente vamos a utilizar eso lo que está indicando ahí Excel. Dice, tenemos n igual a 20 elementos y estamos tomando de 15 en 15, ¿no? ¿Cuál es el número total de arreglos combinando esos elementos y formando grupos de 15 en 15? Eh, También acá estamos indicando que la probabilidad de éxito de este experimento binomial es 0,85. Por lo tanto, ahora vamos a decir, ¿cuál será la probabilidad de tener 15 semillas, por ejemplo, de 20, la probabilidad de que hayan germinado 15 de 20, sabiendo que su probabilidad de éxito o su porcentaje de germinación en este caso es 85%? Entonces, acá vamos a aplicar esta formulita que nosotros vemos es thisbinom.n. ¿Qué me pide primeramente? Primeramente, lo que me está pidiendo es el valor de x. Y el valor de x es 15. Entonces, el primer argumento va a ser 15. El segundo argumento es cuántas veces se repite el experimento, el valor de n, que va a ser 20. Luego, la probabilidad de éxito, que es 0,85, que sería G3. Entonces, ahí tenemos la probabilidad. Y como estamos queriendo calcular la probabilidad de que x sea exactamente igual a 15, entonces ahí vamos a decir que nosotros no queremos el acumulado, por lo tanto colocamos falso. Apretamos ahí, damos un clic y entonces nuestro resultado va a ser 0,1028. Entonces, la probabilidad de que x tome exactamente un valor igual a x va a ser un 10,28%, ¿no? Entonces, eso lo podemos sacar con Excel, ¿no?
Otro aspecto importante es que si se viola el supuesto en el que la probabilidad de éxito permanece constante, los resultados de las pruebas serán dependientes y el experimento ya no será binomial, porque hemos dicho que esa probabilidad de éxito tiene que mantener constante las veces que nosotros repitamos el experimento binomial, y eso va a hacer que las pruebas siempre van a llegar a ser independientes, ¿no? Entonces, si nosotros violamos estas suposiciones de un experimento binomial, lo que vamos a calcular ya no va a representar justamente la función de distribuciones de probabilidades de la binomial. Si el tamaño de la muestra es grande, la distribución binomial resulta para propósitos prácticos en valores suficientemente cercanos a la verdad, ¿no? Bien, ¿y qué tenemos ahí? La curva de distribución de probabilidades en un experimento binomial depende fundamentalmente de la probabilidad de éxito, ¿no? Aquí P, por ejemplo, vale 0,15, ¿no? 0,15. Entonces, si la probabilidad de éxito es 0,15, vamos a tener esta curva de distribución, ¿no? Donde el valor máximo va a estar más o menos alrededor de 1, ¿no? Alrededor de 1. Luego tenemos este otro, donde la probabilidad de éxito es mitad a mitad, ¿no? De que, por ejemplo, de que germine o no germine, estaríamos dándole una probabilidad de 0,50, 50%. Y la curva nos va a mostrar su comportamiento va a ser de la curva de esta manera, una curva simétrica, en forma de campana, y donde el punto más alto va a estar alrededor más o menos de 4, ¿no? El punto más alto de la curva. Entonces, el punto más alto de la curva, la moda, ¿no? Va a ir variando en función a la probabilidad de éxito. Ahora, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una curva de distribución de probabilidades, pero cuando la probabilidad de éxito es 0,85. Entonces, acá el punto más alto está alrededor del valor 8, ¿no? Del valor 8. Bien, entonces, esta curva de distribución, en resumen, depende de cuál es la probabilidad de éxito. El punto más alto, la moda, está en función a cuál es la probabilidad de éxito del experimento binomial. Por otro lado, como toda distribución estadística, tiene que tener parámetros que son constantes para todo el experimento factorial. Y en este caso tenemos dos parámetros que definen a la distribución binomial. Y por eso nosotros podemos decir que X es una variable aleatoria, no discreta, que se distribuye binomialmente con parámetros. ¿Y cuáles son los parámetros? Los parámetros de la distribución binomial van a ser, por un lado, la probabilidad de éxito y por otro lado, el número de veces que repetimos el experimento, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, por lo tanto, si son esos los parámetros, nosotros podemos calcular la media y la varianza del experimento factorial. La media también se denomina esperanza matemática. ¿Y qué nos calcula la media? El valor esperado, el valor que tiene más posibilidades de que salga, ¿no? Entonces acá, mu, que es la media de la distribución binomial, va a ser igual a la sumatoria del producto de cada uno de los valores xy multiplicado por su probabilidad de ocurrencia. Y eso va a ser igual a n por p, a n por p. Y en el caso de la varianza poblacional va a ser igual a la sumatoria del cuadrado de las desviaciones. Las desviaciones son xy menos mu para valores x de xy desde i igual a 0 hasta n, ¿no? Y eso multiplicado, ¿por qué? Por su probabilidad de ocurrencia. Entonces aquí tenemos el producto, ¿no? Del cuadrado de la desviación por la probabilidad para ese valor. Y esa sumatoria es la varianza, que también la podemos escribir como n por p y por q, ¿no? Entonces, también en algunos ejercicios nos piden calcular el valor
esperado o la media o calcular la varianza, desviación estándar. Entonces aquí tenemos una medida que es una medida de centralización que es la media y una medida de variabilidad que es la varianza, ¿no? O una medida de dispersión de estos datos de la variable discreta, ¿no? Bien, también en Excel nosotros podemos calcular la inversa de la distribución binomial. Entonces aquí en Excel tenemos la función inbinom que calcula el número máximo de éxitos necesarios para acumular cierta probabilidad, cierto área en la curva, ¿no? Y va a tener como argumentos el número de ensayos, número de veces que repetimos el experimento, la probabilidad de éxito y alfa, que va a ser el área, ¿no? Hasta dónde queremos acumular la probabilidad binomial acumulada. Entonces ahí nosotros vamos a sacar con esta inversa el número, ¿no? El número que toma la variable aleatoria X, variable aleatoria discreta, hasta alcanzar un área dentro de la curva de la binomial, ¿no? Bien, ahora tenemos acá un ejemplo que vamos a ver, ¿no? Ustedes fíjense, acá decimos, a ver, vamos a analizar bien este ejemplo. Dice, supóngase que se toman 10 semillas de panicum máximo, que son las semillas que vemos ahí, es un pasto. Y dice, vamos a registrar el evento germinó o no germinó la semilla después de haber transcurrido 5 días de la siembra, ¿no? Entonces, en este experimento, las semillas están suficientemente aisladas como para asegurar respuestas independientes, que es una característica de esta distribución, de este experimento binomial. Ahora dice, en este experimento las semillas están suficientemente aisladas como para asegurar respuestas independientes. Si la probabilidad de germinación es igual a 0,25, una baja probabilidad de germinación para todas las semillas, calcular la probabilidad que germinen 7 de las 10 semillas. Calcular la probabilidad de que germinen al menos 3 de las 10 semillas. Calcular la probabilidad que germinen a lo sumo 5 semillas. Calcular la esperanza de esta variable aleatoria. ¿Y qué hemos dicho que es la esperanza? La media, ¿no? La media. Y calcular la varianza, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que vamos a resolver. Y acá tenemos otro ejemplo. Dice, en un vivero, la probabilidad de que una planta de vid tenga virus, ¿no? Es de 0,04. Un viticultor necesita comprar 100 parras para el vivero, ¿no? ¿Cuántas plantas con virus se espera que adquiera el viticultor? ¿Cuál es la probabilidad? Y B, tenemos un conjunto de preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que el viticultor adquiera y que no tenga ninguna planta con virus? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga al menos una planta con virus? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga entre 5 y 10 plantas con virus? ¿No? Ambos valores incluidos. ¿Y cuál es la probabilidad de que exactamente 4 plantas de vid presenten el virus? ¿No? Entonces, claramente ahí estamos viendo el ejercicio. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ir acá. Lo vamos a resolver primeramente lo vamos a resolver en Excel. Entonces, estoy saliendo de acá. Vamos a ir acá. Bien, vamos a ir entonces acá. ¿Se ve la hoja de Excel? Hola. Sí se Sí, ve. se ve. Bien, entonces acá fíjense, yo estoy colocando la pregunta, ¿no? Aquí tengo la pregunta y voy a resolver acá. ¿Se puede ver bien, no? Sí, ingeniero. Sí Bien, se ve entonces, bien. entonces yo voy a decir qué es lo que no me pide el ejercicio. Siempre yo tengo que tener para estos ejercicios, ¿cuál es la variable, no? Aquí, por ejemplo, ¿cuál será la variable? Dice,
el número de plantas de vid que tengan virus. Esa es la variable. Entonces, X, y siempre tiene que empezar en número la variable, porque es una variable discreta. Entonces, acá estamos colocando número de plantas de vid con virus. Esa es nuestra variable, ¿no? Y aquí por otro lado, entonces ya tenemos la variable, los parámetros que tenemos, ¿no? Tienen que ser P. P. P es la probabilidad de éxito, ¿no? La probabilidad de éxito. Aquí entonces vamos a ver que dice, ¿cuál es la probabilidad de que tenga virus? Es 0,04, ¿no? Y la probabilidad de que no tenga virus va a ser Q. Y eso va a ser igual a 1 menos esta probabilidad. Bien, entonces ya tenemos ahí las probabilidades de éxito y también las probabilidades de fracaso, ¿no? Bien, ¿qué más necesitamos saber ahí? N, ¿cuántas veces se repite el experimento? Entonces acá voy a colocar N, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces vamos a ver si la planta de vid tiene o no tiene ese virus? 100 veces. Entonces acá vamos a tener 100. Bien. Entonces ya tenemos acá toda la información necesaria para calcular y asignar probabilidades. Bien, ahí tenemos los parámetros, ¿no? Bien, entonces dice acá ahora, ¿cuántas plantas con virus espera que adquiera el viticultor? Entonces acá el inciso A va a ser la media. Nosotros hemos dicho que la media es igual a N por P, ¿no? De acuerdo a lo que hace rato hemos visto en ahí. Entonces vamos a colocar ahí la formulita, ¿no? Vamos a colocar la formulita y decir, entonces acá vamos a insertar, vamos a ver acá, vamos a insertar. Entonces vamos a hacer la formulita. Hemos dicho nosotros que la formulita tiene que ser acá. La media, ¿cómo hemos indicado ahí? La media es mu. Mu, entonces, a ver, vamos a ver acá. La media tiene que ser mu. Entonces acá vamos a ver dónde está mu. Mu está acá, ¿no? Y dice igual a n por p. Entonces, ese es el valor esperado. Entonces, este valor vamos a poner acá. Lo vamos a hacer ahí. Lo vamos a dar un color. Aquí está ese color. Bien, entonces, esta es la formulita para el inciso A, ¿no? El valor esperado, porque dice cuántas plantas con virus se espera que adquiera. Entonces, nosotros vamos a tener, entonces, copiamos acá. Bien, entonces acá vamos a indicar que el valor de mu va a ser igual, ¿a cuánto sería? Va a ser igual a n. N, entonces, ¿dónde está n? N está ahí. Y por p, ahí. Bien, entonces, este es el resultado para esa pregunta, ¿no? Ese es el resultado para esa pregunta. Entonces, nosotros tenemos acá el resultado igual a 4. 4, ahí. Entonces, la respuesta va a ser, cuando compre 100 plantas, 100 parras para el vivero, el agricultor, entonces el valor, el valor eh, que más posibilidades tiene de tener en cuanto al número de plantas con virus va a ser 4 plantas, ¿no? 4 plantas con virus. Bien, ahora vamos a ver el inciso B, ¿no? Entonces vamos a ver el inciso B. Acá vamos a ir nuevamente. Vamos a ver ahora el inciso B. Copiamos acá. Bien. Y entonces vamos a tener acá, en el inciso B, nosotros nos está pidiendo calcular las probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de que el agricultor no tenga ninguna planta. Entonces, ¿cómo sería entonces esa probabilidad? Esa va a ser la probabilidad de que X mayúscula sea igual a cero, ¿no? Entonces ahí nosotros no vamos a tener entonces
Ahí, entonces no vamos a tener las posibilidades de que tengamos plantas con virus. ¿Cuál es la probabilidad entonces, en otras palabras, de que no tengamos ninguna planta con virus, ¿no? Ninguna planta con virus, x igual a cero, ¿no? Entonces, ahora, ¿esto cómo podemos calcular acá? Hemos dicho, tenemos que aplicar una formulita que es dist-binom, ¿no? Entonces nos vamos acá y colocamos igual dist-binom, dist-binom. Entonces vamos a tener acá dist-binom n y nos va a decir, ¿para qué valor es esto? X igual a cero. Entonces, va a ser éxito, cero éxitos. ¿Cuántos ensayos son? Entonces, acá tenemos 100 ensayos. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? La probabilidad de éxito es 0.04. Y queremos que calcular exactamente x igual, dice, no dice menor o igual. Entonces, acá vamos a colocar que esto es falso, ¿no? Bien, entonces cerramos y esta entonces va a ser nuestra probabilidad. Esta sería nuestra probabilidad. Esa probabilidad nosotros vamos a colocarlo. Tenemos que colocarlo acá, vamos a copiar. Tenemos que colocar en términos de qué? En términos de porcentaje. Entonces vamos a cambiar el formato. Aquí colocamos porcentaje. Bien. Entonces, ¿cuánto es esa probabilidad? Esa probabilidad de que no tengamos ninguna de las plantas de vid con virus es de 1.69%, una probabilidad sumamente bajísima, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? La probabilidad de que todas las plantas no tengan virus es muy bajísima, es de 1.69, ¿no? Bien, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una planta con virus? Al menos una planta con virus. ¿Y eso qué significa al menos? Al menos significa acá, nosotros también vamos a poner, al menos vamos a copiar acá, ¿no? Ahí. Bien, entonces vamos a poner al menos. Esto significa entonces, al menos, cuando se dice al menos, significa que nosotros vamos a tener entonces un valor mayor o igual, ¿no? Mayor o igual. Entonces, cuando digo al menos una planta es mayor o igual a 1, ¿no? Entonces, mayor o igual a 1. Aquí tenemos. Entonces, esta probabilidad, entonces, ¿cómo podemos calcular ahí? La probabilidad de que sea mayor o igual a 1. Entonces, acá nosotros tenemos que ver lo mismo, ¿no? Ver el espacio muestral. Bien, ya va a culminar el tiempo. Entonces, por favor, para que acabemos el ejercicio, que falta solamente 2 incisos, vamos a volver nuevamente. ¿Está claro, no? Hola. Sí, Para culminar el ejercicio, que no falta mucho, vamos a volver a regresar con la misma, con el mismo código de Zoom. Una vez que culmine esta sesión, ya va a culminar enseguida. Listo, Listo, ingeniero, entendido. listo, dije. ¿Listo?